El pasado, pasado está fijo. El presente lo palpamos y del futuro no sabemos nada. Parece que el tiempo es un flujo continuo y, sin embargo, podría ser una ilusión pura. En redes, en unos instantes. El tiempo se nos aparece como un río que fluye del nacimiento a la muerte. Pero en realidad, de lo que nos percatamos es de los cambios. Envejecemos y entonces recurrimos al concepto del tiempo. Pero el tiempo es raro y complejo. El tiempo, por ejemplo, es distinto, aunque sea el mismo trayecto, cuando salimos de casa en busca del restaurante. Es distinto, digo, del tiempo que utilizamos para recorrer el mismo trayecto cuando salimos del restaurante, bien cenados, y volvemos a casa. Y hay otros problemas con el tiempo. Realmente hay físicos en estos momentos que están diciendo esto es tan complejo que a lo mejor el tiempo es una ilusión pura y no existe. Julian Barbour se licenció en matemáticas y se doctoró en física teórica. Sus trabajos se centran en intentar demostrar cómo un universo que experimentamos como intensamente temporal es en realidad estático. Hoy podremos meditar con él en redes sobre las implicaciones de la inexistencia del tiempo. Si dijera a mis telespectadores que el tiempo no existe, bueno, no me creerían. Pero aparentemente hace unos 15 años realizaste esta misma afirmación en Huelva, en Andalucía, en un importante congreso lleno de premios Nobel y gente parecida. Dijiste lo mismo y casi la mitad de los científicos que estaban allí también tenían serias dudas sobre la existencia del tiempo. ¿Es así? Sí, efectivamente. Así como una tercera parte mantuvo que no creían que el tiempo fuera real en el universo, otra tercera parte tuvo serias dudas y solo una tercera parte aseguró que el tiempo realmente existe. Así que no estoy completamente loco. Y no estás solo del todo. No. ¿Cómo empezó todo esto, Julián? ¿Cómo te preguntaste o llegaste a poner en duda la existencia del tiempo? Bueno, eso tiene una larga historia. Se remonta casi a Aristóteles, por así decirlo. Cuando la gente se preguntaba qué era el espacio, qué era el tiempo, y bastante pronto se dieron cuenta de que si no cambiaba nada, si no veíamos ningún movimiento, si no nos dábamos cuenta de que las cosas estaban cambiando, no podíamos decir que pasaba el tiempo. Así que... Lo que estás diciendo es que el cambio es el indicador del tiempo. ¿Eso es? Bueno, en primer lugar, los cambios son el indicador del tiempo. Porque ¿cómo sabemos que ahora son las 12 en punto, El sol brilla perpendicularmente a la línea del horizonte. Y cuando acabemos de hablar lo hará en una posición diferente. Así es como se mueve el sol. De esta manera. Y su movimiento es el indicador del tiempo. Si todo se detuviera, si se parara el sol y mis manos se pararan y nada cambiase, entonces no podríamos decir que ha pasado el tiempo. Por lo tanto, existe un gran interrogante sobre el tiempo. Si no existe en absoluto, si existe antes del cambio, es un gran interrogante. Humphrey Bogart no quería que Sam, el pianista de Riggs, tocase El tiempo pasará.
No es de extrañar. Con Ingrid Bergman al lado, muchos desearían detener el tiempo. Congelar ese instante. La idea que el tiempo pasa, que el tiempo se mueve, está muy arraigada al ser humano. Estamos muy acostumbrados a dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. Asumimos que lo que sucede entre estos estadios es el inexorable fluir de los segundos. Pero para algunos físicos y filósofos, estos estados no se pueden definir de forma inequívoca. Einstein dijo que presente, pasado y futuro no eran más que ilusiones, solo que muy tozudas. Fluir está asociado a movimiento. Un líquido fluye, el aire fluye, pero el tiempo no. Solo los objetos físicos lo hacen. Pero que el tiempo no fluya no significa que los términos pasado y futuro no tengan una base real. En el mundo, los sucesos tienen lugar en una secuencia unidireccional. Unas cosas suceden después de otras. Nuestro cerebro identifica como imposible la imagen de un huevo que se reconstruye a partir de sus trozos. Y lo es. Por convenio, la flecha del tiempo apunta hacia el futuro. Pero esto no implica que el tiempo pase o avance hacia él. Una brújula siempre apunta al norte, pero esto no significa que nosotros estemos avanzando hacia el norte. Las flechas simbolizan una asimetría, no un movimiento. Del mismo modo que arriba y abajo se refieren a una posición relativa en el espacio, futuro y pasado son posiciones a lo largo de un eje que es el tiempo. No tiene sentido hablar de el futuro y el pasado, del mismo modo que no tiene sentido hablar de el arriba y el abajo. Volvamos a nuestra secuencia del huevo. Si cortásemos la película en fotogramas y los desordenásemos, cualquier persona podría recomponer la secuencia. Incluso sin haberla visto antes, sabemos cuál es el orden correcto. Esto se debe a que la asimetría es una propiedad del estado del mundo y no del tiempo en sí. Al fin y al cabo, nuestro cerebro no percibe el paso del tiempo, sino las diferencias entre el estado actual y un estado anterior que todavía recuerda. Si no podemos definir el tiempo con precisión, difícilmente podemos asegurar que el tiempo pase. Seguro que Humphrey lo hubiese agradecido. A mí me encantan los fósiles, por ejemplo. ¿Qué significaría una miamonita, por ejemplo? ¿Un instante geológico? El gran descubrimiento de la geología y la evolución es que el mundo, lo que encontramos a nuestro alrededor, es extremadamente especial. Existen fósiles que parecen contarnos una historia. Me explico. ¿Cómo es que la historia del Génesis fue destruida por científicos? Fueron los geólogos. Los geólogos, sí. Los geólogos, digo, y no Darwin, quienes destruyeron la historia del Génesis. Fueron las pruebas, los fósiles y las rocas que parecían contar la historia de la evolución que se había llevado a cabo durante mucho tiempo. Los geólogos, antes que los físicos, se dieron cuenta de la edad que podría tener la Tierra. Y todo ello gracias a estos fósiles que son como archivos, que son interpretados como archivos del pasado. Tú dices, esto es como una especie de cápsula. Las llamo cápsulas de tiempo. Esta es la prueba que tenemos del tiempo. Y decimos que fue todo el proceso de la historia de la Tierra que sucedió dentro del universo. Esta es la prueba fehaciente de ello. Y en nuestra experiencia personal, la prueba de que tenemos una vida y también una historia personal está en nuestro cerebro, se encuentra en nuestros recuerdos. En el cerebro. Por lo tanto, esta es otra maravillosa cápsula de tiempo. Estos son los dos ejemplos más significativos que tenemos de las cápsulas de tiempo en nuestra experiencia.
¿Qué piensas de Oliver Sacks? ¿Sabes? Estas cápsulas de tiempo en nuestro cerebro, no los archivos geológicos. Él dice, oye, todo esto está inventado. A menudo estos recuerdos los hemos fabricado. No son un reflejo de algo que ha sucedido realmente, tal y como lo recordamos. Bueno, pienso que esto está relacionado con mi idea de que cuando percibimos movimiento, es en realidad una ilusión que nuestro cerebro está creando. Sabemos que el cerebro procesa información y de alguna manera nos cuenta una historia. Quiero decir... Pero entonces serían solo instantáneas. No se trataría de una historia. Bueno, no, porque disponemos de una instantánea aquí conmigo, sobre este fondo de plantas. Pero también tengo un recuerdo del inicio de esta conversación, cuando nos sentábamos aquí y me hablabas del Congreso de Huelva. Por lo tanto, existe cierto engaño. Pero si pongo en duda mis recuerdos, si dudo si alguna vez fui niño, puedo ir a mirar al álbum de fotografías, mi libro de experiencias que mi madre hizo con todas mis fotografías desde niño pequeño hasta que me hice mayor. Me acuerdo de algunas. Tengo recuerdos y puedo correlacionar lo que yace en mi memoria con las fotografías que veo. Y es entonces cuando tomo control de lo que quizás mi mente está interpretando por mí. Pero ves, me estás dando otro ejemplo de cómo la naturaleza crea en la práctica insistentemente la idea de tiempo, la impresión de que el tiempo pasa. Existe. Sí, es que realmente la crea, no cabe duda. De hecho, esto es probablemente la cosa más sorprendente que hace la naturaleza. Es una propiedad muy misteriosa esta de la naturaleza y se llama la flecha del tiempo. Todos envejecemos al mismo tiempo. Nunca he conocido a nadie que se haga joven. Mi esposa envejece conmigo al mismo tiempo que yo lo hago. Y tú comentas que también te estás haciendo mayor, ¿eh? Y esto nos sucede a todos nosotros. Envejecemos juntos. La verdad es que dentro de la ciencia común, dentro de la teoría de Newton o de Einstein, este hecho es extremadamente misterioso. Debemos asumir que el universo comenzó en un estado muy, muy especial. Es un auténtico misterio. En una base de la Tierra, una nave espacial está a punto de despegar. En la puerta, dos hermanos gemelos se despiden. Saben que no se verán en mucho tiempo. Tienen 35 años. Uno de ellos es astronauta y lidera la primera expedición a la estrella más cercana de nuestro planeta. Alfa Centauro se encuentra a una distancia de unos 4,3 años luz de la Tierra y la nave viaja a 99% de la velocidad de la luz. Si sumamos los 4,3 años de ida y los mismos de vuelta, la nave tardará en volver a la Tierra algo menos de 9 años. A la vuelta, el gemelo que se ha quedado en tierra espera a su hermano. Sin embargo, cuando se abre la puerta de la nave, sus ojos no dan crédito. El astronauta está prácticamente igual que el día del despegue. En cambio, él ha envejecido 9 años. ¿Cómo se explica que un gemelo tenga ahora 44 años y el otro tan solo 36? Viajando casi a la velocidad de la luz, el tiempo se dilata con respecto a quien se queda en la Tierra. Para el gemelo astronauta, el tiempo ha pasado 10 veces más lento. El viaje solo le ha llevado unos 11 meses, pero que el tiempo se haya dilatado no significa que haya pasado a cámara lenta. Al contrario, el tic-tac del reloj que viajaba en el interior de la nave ha seguido el mismo ritmo que en la Tierra. Einstein supo ver que el tiempo avanza a diferentes velocidades para diferentes personas, dependiendo de lo rápido que se muevan en relación del uno con el otro. Y la discrepancia en sus relojes aumenta a medida que aumenta la velocidad. Pero hay un límite insuperable, la velocidad de la luz. Nada que valga la pena puede viajar a más de 300.000 kilómetros por segundo. Antes se pensaba que las constantes de nuestro universo eran el espacio y el tiempo. Con la relatividad, Einstein demostró que lo único que permanece invariable siempre es la velocidad de la luz.
A velocidades extremas, el tiempo se dilata y el espacio se contrae con el objetivo de que la velocidad de la luz sea siempre la misma. La relatividad es un fenómeno que nos pasa por alto en el día a día. La lentitud del entorno en que vivimos hace que una hora para mí sea también una hora para usted, y un centímetro sea igual para mí que para usted, por muy rápido que intentemos movernos. Pero tanto usted como yo tenemos una forma muy sutil de viajar en el tiempo. La luz de las estrellas que vemos brillar en el cielo es la luz que emitió la estrella hace años. Volviendo al ejemplo de Alfa Centauro, si la buscamos en el cielo estrellado, estaremos viendo la luz que generó hace 4,3 años, el tiempo que ha tardado la luz en viajar desde la estrella a la Tierra. Mirando al cielo cualquier noche sin nubes, podemos observar el pasado desde nuestro presente. Cuando hablamos con alguien, le estamos viendo como hace una billonésima de segundo, pero para nosotros es ahora. Pasado, presente y futuro en relación a quién, todo es relativo. Bueno, supongamos... tú lo entiendes eso. El tiempo no existe, bien. El universo es estático. Y tampoco hay ningún cambio en el universo real. Creo que en última instancia el tiempo no existe en absoluto. Que el universo es estático. E incluso que el movimiento es una ilusión. Cuando miras mis manos moverse en el universo real, si pudieras permanecer fuera del universo como si fueras Dios y vieras el universo como realmente es, verías que esta apariencia de movimiento es una ilusión. Y esto es lo que yo creo. Ahora, los argumentos que me han llevado a ello, bueno, eso es una larga historia. Empieza con Newton, cuando escribió sus leyes de movimiento hace unos 300 años, tan famosas hasta unos hace 100 años, que fue cuando llegaron las ideas de la teoría de la relatividad de Einstein, y en particular a partir de su teoría general de la relatividad. Luego tenemos más recientemente la mecánica cuántica, con todas las cosas maravillosas que ha creado. De hecho, el verdadero origen de mis ideas proviene del intento que se realizó, ahora hará unos 50 años, de unir la teoría general de la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica. Julián, para ti, incluso cuando aseguras que no existe el tiempo, los instantes del tiempo no dejan de ser muy reales. Para mí son muy, muy reales. Tanto que estos instantes de tiempo son una especie de configuración del universo. Oye, ¿cómo tengo que entender esto? Bueno, esto proviene de la idea que subyace en la teoría de Einstein, que dice que la posición es relativa al lugar donde te encuentras. Esto es lo que define el mundo realmente. Cómo todo está situado en relación con otras cosas. Imagínate haciendo una fotografía. Aquí simplemente una instantánea. Una fotografía de nosotros aquí, en este patio. Así que mi idea de la hora es como una instantánea. No solo de este patio, pero de todo el universo en un instante de tiempo. De lo que llamaríamos un instante de tiempo. Y esta es mi visión de lo que es real. Mi nombre es Paul Friedlander. Soy un escultor cognitivo de luz y me defino como un artista científico.
Esta exhibición se llama Universo Atemporal. Y la parte en la que nos encontramos la creé para pensar en la idea de... para meditar sobre el concepto de atemporalidad. Creo que puedo decir que probablemente mi trabajo es único. Cuando era un niño estaba fascinado por los viajes espaciales y la astronomía, y cuando me hice mayor, la primera asignatura seria que pensé que debía estudiar fue cosmología, y este es un tema que nunca he dejado atrás. Así que, aunque he escogido ser artista, los contenidos sobre los que trabajo siguen siendo casi en su totalidad científicos. Las esculturas derivan en parte de la ya antigua tradición del cogniticismo, que se refiere al trabajo con el movimiento mecánico. Esto se combina con las técnicas modernas de la era digital. Fusionando las dos cosas, intento juntar las formas físicas tridimensionales con el espacio en que vivimos y con el espacio multidimensional implícito en el uso de los medios digitales. Estas son las flores del jardín de las ideas extrañas. Inventé este término, el jardín de las ideas extrañas, para describir los progresos de la física contemporánea. Es un mundo que no está iluminado por la luz del sol, sino por la luz de las matemáticas. Esta fue mi primera escultura y la llamé El Átomo, porque es ahí donde todo empieza, en el átomo. A la siguiente, como podréis suponer, la llamé La Molécula. Esta habitación está dedicada a las hiperesferas. Las hiperesferas son un conjunto de trabajos que creé hace algunos años para explorar la idea de una esfera de una dimensión superior. En la relatividad tenemos que imaginar que el universo tiene 4 dimensiones, algo imposible, literalmente, de visualizar. Con estos trabajos intento dar una idea de cómo sería ver una forma de 4 dimensiones. Estamos ahora en la habitación dedicada a las ondas. En los 80, la teoría del caos comenzó a llamar la atención y esta onda ilustra y demuestra perfectamente cómo una forma armónica ordinaria se puede volver caótica bajo las influencias adecuadas. Yo pediría que, cuando la gente mire mis obras, no se apresuren a extraer ninguna conclusión. Los cambios que se suceden tienen lugar en ciclos de tiempo bastante largos. Yo aún estoy aprendiendo de mis trabajos. Debido al funcionamiento interactivo del ordenador, los medios son continuamente manipulados y ni yo mismo sé qué es lo siguiente que va a suceder. La obra cambia de un día para otro, así que yo me sorprendo cada día cuando entro aquí y veo los diseños completamente nuevos que mi instalación ha creado. ¿Te ha llevado esto a valorar más el presente, a sacar partido de lo que llamamos el día a día, de cada segundo que vives? Ah, sí, por supuesto. Lo valoro mucho más. Realmente he estado muy bien aquí, en Sevilla. Sentarse en la plaza y tomar una taza de café ha sido muy agradable. También estuve en Madrid y pasé 10 horas mirando esos cuadros en el Prado, que es sin duda la mejor galería de arte del mundo. Pero cuando observas esos milagros de ahorras, cuando miras a, por ejemplo, la pintura de Carlos V sobre su caballo de Tiziano, es simplemente magnífico. Es una ilusión de movimiento. Estos son los grandes pintores que pueden llegar a crear ilusiones de movimiento. Capturan el instante de la hora. Es increíblemente excitante y dramático. ¿Piensas que la gente llegará a creer que el universo no tiene tiempo? ¿Que el universo es estático, como tú dices? Oye, lo encontrarán muy difícil de creer.
atemporal y estático. De hecho, sí. Yo no he cambiado el mundo, ¿eh? La gente no ha parado de hacer cosas. Pero creo que estas ideas son... Bueno, en primer lugar, debo decir que mis ideas no son necesariamente ciertas. Ningún científico debería decir que su teoría es correcta. No hay duda que podría estar equivocado. Lo que yo diría es que hay pruebas para que pueda tomarse en serio. Esto es lo que yo diría. Pero considero que es posible que la interpretación del mundo de la gente y lo que quieren hacer en el mundo, pues que cambie, que esto cambie. Cuando escuchas a algunos cosmólogos como Liz Mollin hablar de estos procesos, de la existencia de diferentes universos, parece como si se estuvieran refiriendo a diferentes ahoras, en tus palabras, ¿no? ¿Qué quieren decir exactamente? Bueno, la verdad es que Liz Mollin es amigo mío. Cree mucho más en el proceso. Existen dos grandes ideas básicas en la física. Una de ellas es la posición. La posición de mi mano aquí, en este patio. Y la otra es el movimiento a donde está yendo mi mano, ¿eh? Y en la ciencia, en la dinámica creada por Newton, ambas son muy importantes. Algunos dan más importancia al movimiento, el devenir en vez del ser. Esto nos lleva directamente a los filósofos presocráticos, donde Parménides dijo que solo existía el ser, y Heráclito mantuvo que solo existía el devenir. Así que solo existe el ser o el devenir. Mi opinión es que el ser es más importante, que no podemos pensar en un devenir sin un ser. Los ingenieros siguen adoptando caracteres humanos a los robots. Si en programas anteriores hemos hablado de los que pueden detectar emociones, ahora llegan los robots sensibles al tacto. Un equipo de ingenieros de la Universidad de Nebraska dice haber creado un dispositivo para que manos robóticas imiten la sensación del tacto humano. Pero ¿cómo se puede conseguir tanta sensibilidad? Los científicos han necesitado aumentar la gama de milímetros a micras. Lo han conseguido tras crear una película muy delgada hecha de capas de metal y nanopartículas semiconductoras, con electrodos en los extremos. Cuando se pone la película en contacto con una superficie, todas las capas de partículas se comprimen al mismo tiempo por la presión que reciben. Estos cambios modifican la corriente de la película y al instante, las partículas emiten una luz que es detectada por una cámara. Los ingenieros esperan que con este dispositivo de tan alta resolución se puede llegar a detectar tejido canceroso. Estudien o trabajen, alguna vez se habrán estresado. Y mientras el estrés dura, ¿cuántas veces han parado para comer o beber algo? Parece ser que el estrés y las adicciones están más relacionados de lo que se pensaba. Científicos de la Universidad de Michigan han investigado con ratas de laboratorio. Han descubierto que el estrés activa la parte del cerebro que controla la necesidad de recompensa. La responsable de impulsar este mecanismo es la hormona llamada factor liberador de corticotropina. Los investigadores han comprobado que niveles elevados de esta hormona hacen aumentar el deseo de obtener una gratificación. Este proceso podría explicar por qué cuando una persona se siente estresada, incrementa su deseo de comer compulsivamente o desarrolla otras conductas adictivas. Los responsables del estudio se muestran esperanzados con este descubrimiento. Esperan poder desarrollar un tipo de bloqueador del sistema para ayudar a las personas que están tratando de dejar adicciones o controlar su alimentación. Se sabe que llegan meteoritos a nuestra atmósfera, pero siempre se han ignorado sus efectos. Ahora un equipo de científicos de la División Antártica Australiana se ha preguntado qué sucede tras su llegada. Cada año de 50 a 60 rocas asteroidales de casi 1 metro de diámetro impactan sobre la atmósfera de la Tierra. Según un nuevo estudio, el polvo surgido de este impacto podría influenciar el clima más de lo esperado.
Cuando un asteroide entra en la atmósfera de la Tierra, su tamaño se reduce por el calor que genera su roce con el aire. A veces erosiona tanto al meteorito que hasta el 99% de su masa se convierte en polvo. ¿Pero dónde va a parar este polvo? Los científicos han concluido que estas partículas quedan suspendidas en el cielo y son lo bastante grandes como para reflejar la luz del Sol, causar enfriamiento local y tener un papel importante en la formación de las nubes. Por si todavía no tenían claro que estamos en la era de los chips, les presentamos la etiqueta RFID, un chip con una antena incorporada que se piensa que sustituirá al código de barras. Cuando vamos a un supermercado, los productos están marcados con un código de barras. Este código no tiene otra función que agilizar la compra a la hora de pagar. Pero las nuevas etiquetas RFID van más allá. Por medio de una red computerizada se puede rastrear la posición y el progreso de miles de millones de productos desde que se etiquetan hasta que se venden. Una de las ventajas que se observa es que el mismo sistema podrá avisar cuando se acaben los productos. Pero no todos son ventajas. Ya hay quien ha puesto dudas sobre la privacidad de este sistema. Los expertos se preguntan quién puede leer los chips y qué se hará con la información. Además, ponen en duda que este chip rastree solo el producto y no a la persona que lo ha comprado. Pase lo que pase en el futuro, de momento ya se usa en algunos supermercados de Alemania. Bienvenidos a la segunda parte de Redes, que esta vez, esta vez es extraño este programa, ¿no? Porque el protagonista de la primera parte insiste en que el tiempo es una ilusión y no existe. La verdad es que normalmente decimos que los cambios, y envejezco un poquito, que estos cambios nos permiten decir que el tiempo pasa, pero que si no hubiera estos cambios, oye, a lo mejor el tiempo no pasaba y el tiempo es una ilusión, que es lo que dice Julian Barbour en la primera parte, ¿no? Y el tiempo, la verdad es que hay problemas, ¿no?, para entender lo que es el tiempo. Bueno, el tiempo Manuel, dime. El tiempo tiene muchos problemas. El tiempo es un parámetro que utilizamos los físicos, no, sino toda la humanidad para definir justo esto que se ha dicho, los cambios. Entonces dice, ¿y si no hay cambios, no hay tiempo? Bueno, pues entonces si no hay cambios, no hay nada, ¿no? Y decir que el tiempo es una ilusión, a mí hay dos cosas que me llaman la atención, de que esto por lo pronto no es una novedad, eso ya lo dijo Platón hace muchísimo más tiempo, ¿no? 2400 años o por ahí. Entonces esto, ¿qué es? Pues a mí me suena un poco a un brindis al sol, ¿no? Es decir, no existe el tiempo. A ver, esto yo creo que no es así, ¿no? Y el tiempo, tal como lo manejamos, tiene muchísimos problemas, pero también el tiempo es una fuente de maravillas. Pero háblame primero de los problemas. O sea, problemas, el para el hombre, oye, yo veo a amigos, por ejemplo, que van al restaurante a cenar y se les hace larguísimo, que no lo encuentran y no sé qué, y tienen hambre. Y luego, en el trayecto de regreso a casa, me dicen, oye, si es que me ha volado el tiempo, no es el mismo, ¿no? O sea, vamos, es verdad que hay problemas con el tiempo, ¿no? Claro que sí, hay problemas tanto psicológicos como estabas diciendo antes, porque el tiempo de alguna manera tiene una componente subjetiva. Así no es lo mismo eso, el viaje de vuelta que el de ida, ¿no? Claro. Al buscar algo transcurre de una manera diferente. Es decir, que hay una interacción entre los hechos y cómo nosotros asimilamos los hechos y los acontecimientos. Entonces hay una parte subjetiva. Ahora, de ahí a decir que es una ilusión, no. O sea, yo desde luego estoy radicalmente en contra, ¿no? Problemas que tiene el tiempo, pero si me preguntas por los problemas, después me tienes que decir por las ventajas que tiene, ¿eh? Porque si no se queda cojo. Luego vamos a las ventajas. Nosotros tenemos una maravillas pero tú del tiempo. Primero, yo te digo los problemas. Ya me has dicho que hay uno, el psicológico ese, que no está claro. El psicológico, subjetivo, ese no está claro y es muy complejo, ¿no?, de definir, y no está definido, y es verdad. Pero eso no somos los físicos los competentes, esos son los psicólogos, los neurocientíficos, yo qué sé, otra gente. Yo en eso no puedo hablar mucho. Problemas. Por ejemplo, el tiempo al atravesar cuánticamente una barrera que clásicamente es imposible por efecto túnel,
como pasar una montaña por debajo de un túnel, se hace imaginario. Y eso no lo sabemos trabajar muy bien. De hecho, el premio Nobel de hace 3 años o 2 años, que se llama Leggett, era un tipo que manejaba ese tiempo imaginario de una manera perfecta desde el punto de vista científico y con aplicaciones tecnológicas. Problema del tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en la cercanía de un agujero negro? No lo sabemos, porque se puede dilatar y las leyes de Einstein, de la gravitación, pues lo describe perfectamente, pero puede llegar a diverger. No sabemos muy bien ese tipo de tiempo qué es lo que ocurre. Bueno, Einstein nos decía que el tiempo depende también de la masa, ¿no? De la gravedad. Claro, eso es de las maravillas de Einstein. Que si hay mucha masa, si estás cerca del Sol, claro, el tiempo prácticamente que se para. O se deforma. Fluye más lentamente, digamos así. De hecho, los satélites de la constelación de los GPS, por ejemplo, tienen una corrección debida, primero, a un efecto relativista de la relatividad restringida de Einstein también, que es cuanto más deprisa te mueves, más lentamente pasa el tiempo, y además, como esos satélites están situados en órbita y están a una cierta distancia de la Tierra, hay un efecto de esa relatividad general también de Albert Einstein, que dice que cuanto más cerca estás de una masa, más grande es el campo gravitatorio y por tanto el tiempo se enlentece. Por tanto hay dos fenómenos, por ejemplo los GPS, por citar una aplicación ya muy concreta de la cual ya nos beneficiamos, ¿no? Hay un retardo en los relojes de los mismos satélites debido a la relatividad especial y un adelanto también en los relojes debido también a esa relatividad general. Por tanto, el tiempo, digamos, desde el punto de vista einsteiniano, fluye o se mueve o se muestra diferente. Y eso es lo que, como humanos que vivimos en este planeta, nos cuesta de entender. ¿Qué es lo que te hace decir que, en contra de lo que decía Newton, el tiempo no es un valor absoluto, que mi tiempo no es tu tiempo, porque depende de la gravedad que se ejerza sobre ti o de la velocidad a la que vayas? O sea, no me digas que no es mucho cachondeo casi en torno al tiempo, ¿no? O sea, cachondeo no, porque a ver, lo fundamental es bonito y es divertido, pero cuando se hacen experimentos, él ha citado uno, o tecnológico, o los eclipses del año 15 y todo eso, se constatan rigurosamente las teorías de Einstein. Entonces, en el caso de nuestro amigo Barbour, ¿no?, lo primero que habría que decirle es si él tiene alguna idea de constatar experimentalmente su opinión. Y si dice que no, pues entonces estamos jugando a opinar. Bueno, opinar ya digo, opinaban los griegos y los babilonios, los mesopotámicos hasta ahora, ¿no? Pero claro, los físicos lo que tenemos que hacer es medir. Me prometiste que me iba a dejar las grandiosas ventajas que tenemos con la conquista del tiempo. Cuando nosotros vamos conquistando el tiempo, y al decir conquistar el tiempo es manejarlo y medirlo, sobre todo, de una manera cada vez más precisa, estamos dando una fuente de riqueza y de bienestar a todo el mundo tremendo. Por ejemplo, ¿sabes que el programa Apolo, una de las consecuencias fue los relojes digitales? Porque hacían falta una precisión mucho mayor. Y te podría poner muchas más etapas, incluso antes, ¿no? El reloj de áncora y de cuerda para medir el tiempo fue lo que facilitó el cálculo de la longitud, la navegación. Pero ya hoy día, o sea, son cosas muy pragmáticas, de buscar el tiempo y domeñarlo, ¿no? El nanosegundo, la nanotecnología hoy día y el nanosegundo es lo que está debajo de Google, porque sea tan rápido es porque dominamos el nanosegundo. Y los teléfonos móviles se inventaron y ya funcionaban en la Primera Guerra Mundial. Lo que ocurre es que se podían mantener muy pocas conversaciones y hacían falta 2 soldados, uno con la batería y el otro con el teléfono. Y hoy día lo que permite haber conquistado el nanosegundo es poder tener 1.000 millones de conversaciones a la vez. Entonces todas estas cosas son... Y ahora, mira, esto es como yo te pondría, tú has dicho antes un ejemplo que a mí me parece fantástico, ¿no? Un río. El río, imagínate el Nilo, ¿no? Un río cualquiera, el Nilo. Fluye solamente en una dirección, ¿no? Y ahora en el Nilo vemos que hay agricultores que tratan de irrigar los campos con él, hay ingenieros que hacen sus presas, el fluir del río sería el tiempo, ¿no? Hay arqueólogos y antropólogos que están buscando civilizaciones antiguas, hay un montón de gente, marineros, pescadores, de todo el mundo beneficiándose del Nilo. Incluso hay unos físicos teóricos que te dicen, a lo mejor el Nilo, ese fluir es más complejo y sus componentes, que serían los átomos y las moléculas de agua, tienen un comportamiento que es muy diferente al movimiento general de ese río. Todo eso vale.
Pero ahora imagínate que a toda esta gente, los ingenieros, los físicos teóricos, todo eso que están por el Nilo, llega un señor y dice, señores, el Nilo no existe. Hombre, pues bien, no existe. Bueno, no. Una persona como tú, sí, amable e inteligente, le preguntaría, ¿tiene alguna prueba de que esto no existe? No, es que eso es ilusión de todos ustedes. Bueno, pues entonces uno diría, bueno, una ilusión, cuando tenga una prueba experimental no lo dice, pero mientras vamos a seguir trabajando, que el tiempo es una fuente de riqueza tremenda, ¿no? Luego vienen los astrónomos y cosmólogos como tú, y de pronto nos dicen o nos recuerdan que el Sol tarda unos 4.000 millones de años en dar 4 vueltas a la galaxia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, 250. ¿Cuánto? El año galáctico son 250 millones de años. 250 millones de años, ¿no? O sea, que lleva unos 20 años de y eso tenemos que aprender a compaginarlo con el instante en que vivimos y que a veces te parece una eternidad, ¿no? Oye, os he preparado un reportaje sobre el tiempo ese tan largo. Este edificio que contiene el Museo de la Ciencia de Barcelona se construyó en 4 años. ¿Es eso mucho o poco tiempo? Depende de cómo se mire. Mientras este edificio crecía, durante esos 4 años, la Tierra estuvo rotando más de 3.700 millones de kilómetros alrededor del Sol. Y en ese mismo tiempo, el continente americano se separó 12 centímetros de Europa. Como veis, todo depende de la escala temporal que tomemos. Por ejemplo, seguro que os parece que un segundo pasa rápido. Al fin y al cabo, un segundo es solo el latido de un corazón humano. Sin embargo, en ese tiempo el Sol ha viajado 274 kilómetros por nuestra galaxia. De hecho, la mayoría de fenómenos que rigen la vida se producen en tiempos más breves que un segundo. Un ejemplo son las neuronas, que transmiten impulsos eléctricos en cuestión de milisegundos. Las reacciones químicas biológicas como la fotosíntesis se producen a un ritmo similar e incluso mayor, de manera que miles de moléculas de oxígeno o de agua se crean y se destruyen en menos de un segundo. Y por otra parte, solo es necesaria una millonésima de segundo para que una molécula de ADN se despliegue con el fin de replicar la información genética que contiene. Y la velocidad con que nuestros ojos captan la luz es 1.000.000 de veces más rápida todavía. La cuestión es que, a pesar de la aparente quietud de la materia, los átomos están en constante movimiento. Dentro de una molécula de sal, por ejemplo, los enlaces químicos de sus átomos se rompen y se vuelven a formar 10 millones de veces en un segundo. Se cree que los electrones se mueven más rápidamente incluso. El tiempo que tarda un electrón en pasar de un átomo a otro es pequeñísimo. Comparativamente sería a un segundo lo que un segundo es a 14.000 millones de años, que es la edad del universo. Hasta hace poco era impensable poder medir algo tan breve y se sospecha que pueden existir intervalos de tiempo muchísimo más pequeños, tanto que ni siquiera podemos medirlos con la tecnología actual. Visto desde esta perspectiva, parece que un segundo es una eternidad. Sin embargo, ¿qué nos parece cuando lo comparamos, por ejemplo, con este muro geológico que tiene más de 260 millones de años de antigüedad? O sin ir más lejos, con los primeros Homo sapiens que poblaron el mundo hace 200.000 años. En realidad, nuestra especie es relativamente nueva. Los primeros homínidos como Lucy aparecieron hace poco más de 3 millones de años. Si comparas ese tiempo con la historia geológica del planeta, es poco. 3 millones de años de historia humana no es nada comparados con los 160 millones de años en que los dinosaurios dominaron la Tierra. Y es menos todavía cuando te das cuenta de que este planeta tiene 4.500 millones de años y que fueron necesarios 1.000 millones de años para que se enfriase, se formasen los océanos y apareciese la primera célula. Teniendo en cuenta que los cosmólogos creen que la última estrella morirá dentro de millones de años, casi podríamos decir que el tiempo acaba de empezar a existir. Todo lo contrario a lo que le pasa a este reportaje, que ha durado más o menos la mitad de lo que tarda en llegar un rayo de luz desde el Sol a nuestros ojos. El tiempo en las grandes escalas. Bueno, oye, y en las escalas pequeñísimas, ínfimas, las nanotecnológicas, quiero decir, en los nanosegundos, en la vida de los electrones, ¿no? Que van a unas velocidades impresionantes, apenas avanzan,
a pesar de no parar de moverse todo el rato. ¿Allí qué pasa? O sea, allí el tiempo... ¿Qué concepto del tiempo manejamos en estas escalas que me dicen que son las del futuro, además, ¿no? Sí. Bueno, ahora mismo la tecnología, es decir, todo lo que se puede manipular por el hombre, está ya a más de 10 elevado a menos 9 segundos, más de la 1000 millonésima parte del segundo. Ya debe estar cerca del femtosegundo 10 elevado a menos 12, ¿no? Incluso, no desde el punto de vista de poderlo manipular, sino sí de poderlo medir, estamos ya a la escala nuclear, que son los nucleones dentro del núcleo, que es la parte más compacta de la materia y donde está localizada toda su masa y prácticamente toda la energía. Y esos son 10 elevado a menos 22 segundos. 0,21 ceros y un 1, ¿vale? Hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, las teorías que él estaba diciendo, que hay mucha gente muy seria trabajando, ya estamos en una escala que se llama la escala de Planck. Eso es 10 elevado a menos 43 segundos. Eso es muy lejano todavía a la posibilidad ya no solo de información científica, sino incluso de experimentar, de saber qué está pasando ahí. Yo creo que ahí es donde estamos. Y en la escala grande, pues ya lo decías, era el Big Bang, ¿no? 13.700 millones de años, y eso está relativamente bien controlado. Eso se sabe más o menos bien cómo ha fluido el tiempo. Desde esos 10 elevado a menos 22 segundos hasta 10 elevado a... en la escala nuclear. El segundo son 10 elevado a 7, 10 elevado a 8, 10 elevado a 19, así, ¿no? Pero bueno, pero allí ¿qué pasa? O sea, ¿qué concepto del tiempo utilizáis allí? Sigue siendo lineal, es decir, el tiempo fluye de la misma manera, no hay... pero fluye siempre igual. Del pasado al futuro y digamos, el mismo ritmo. Pero vamos a ver, Manuel, apenas hay masa allí, aunque haya mucha energía, hay enormes velocidades. Para los electrones, para aquellos átomos, ¿cambia el tiempo o son eternos? Me dicen, los átomos son prácticamente eternos, ¿no? ¿Qué quieren decir con eso? O sea... Pues que los átomos de nuestros antecesores son los que nosotros incorporamos en nuestros cuerpos y los que cederemos a nuestros... En esa idea de que la materia está ahí, ¿no? Y está ahí forever, vamos. Y bueno, desde que sabemos, desde que se origina el universo, por lo menos desde las teorías que describen ese origen, hasta que se acabará o no este universo que tenemos, ¿no? Es decir, los átomos están ahí y se mueven a velocidades muy grandes y hay efectos relativistas, porque la relatividad especial es esa teoría que aborda las grandes velocidades y, por tanto, hay... esa teoría es aplicable también al movimiento de los electrones y de otras partículas nucleares. Pero la idea del tiempo es la idea, como comentaba Manuel... Fluye... Es la idea que tenemos, es decir, es la idea del tiempo de las ecuaciones, que nos permite encontrar, saber la posición, encontrar las propiedades, las características de esos elementos microscópicos, ¿no? Entonces, ¿por qué os quejáis tanto de que hay que unificar el mundo de lo gigante, de lo macro... Con el mundo cuántico? Si me decís que el tiempo es igual, se mueve, fluye en la misma dirección en uno que en otro, ¿cuál es el problema entonces? No nos quejamos. El problema de verdad, disfrutamos muchísimo manejando el tiempo, porque es una fuente de riqueza cultural, científica e incluso tecnológica. El problema está en lo que se ha mencionado, por los dos lo habéis mencionado, en la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica, la gravitación y la mecánica cuántica. Eso es algo que a los físicos pues nos deja muy irritados, ¿no? Y por eso yo entiendo, aunque que haya compañeros que están trabajando en casi todas las universidades de la Autónoma de Madrid, en muchas partes de España y de los grandes centros, hay gente que dedican gran esfuerzo a tratar de unificar todas las leyes, pero ellos estarían... y están, primero, deseando de tener algo constatable experimentalmente. Segundo, ninguno niega la existencia del tiempo. Todos les daría mucho pánico si de sus ecuaciones se dedujera que el tiempo podía ser reversible, es decir, el viaje hacia atrás en el tiempo. Sí. Se ha dicho, ellos no creo que lo quieran esto para nada. Sí, son gente que está trabajando muy seriamente para esto. Pero en cambio, gente como esta que está trabajando muy seriamente, están casi convencidos
de que existen universos distintos en los que el tiempo es distinto, las fuerzas físicas son distintas y que además son, vamos, que no se pueden comunicar uno con otro. Y no solo eso, sino que algunos, y ahora me acuerdo de Randall en Harvard, dice, hay cosas que no nos explicamos si no fuera porque a lo mejor existen otros universos. Y estoy hablando de la fuerza de la gravedad, o sea, el hecho de que yo pueda levantar como si nada este vasito a pesar de toda la masa terráquea ejerciendo la fuerza de la gravedad sobre ello. O sea, ¿por qué, Manuel, por ejemplo, esta fuerza de la gravedad es tan débil comparado con las otras fuerzas? Los físicos no se preguntan, porque se preguntan cómo funcionan las cosas, ¿no? El por qué sería casi metafísica, ¿no? Bueno, en cualquier caso, o sea, la idea es que de las 4 interacciones de la naturaleza que conocemos, la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, las dos que funcionan a pequeña escala, se han logrado, digamos, integrar en un solo modelo esas 3 fuerzas que son las nucleares y la fuerza electromagnética. Hay un modelo que los explica, que son diferentes manifestaciones de una única fuerza, podemos decir, fundamental, ¿no? Entonces queda por integrar la gravedad, y ese es el gran sueño actual, y por eso la idea de intentar integrar las dos grandes teorías que describen lo muy pequeño, que es la mecánica cuántica, y la relatividad general, que describe lo muy grande, intentarlas integrar en una sola, intentar buscar ese todo, esa fuerza, digamos, ese ideal de fuerza que explicaría todo. Yo le he oído decir a Manuel Lozano que el tema de la fuerza de la gravedad no es solo la intensidad lo que cuenta, sino, explícame eso. Bueno, es que es tremendamente llamativo y es verdad que para que tú puedas levantar el vaso como has hecho antes, estás venciendo la atracción de todo un planeta. Es decir, que es extraordinariamente débil. Pero la debilidad o la fortaleza de cada una de estas 4 fuerzas que él ha mencionado no es su única característica. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad y la fuerza electromagnética se parecen entre sí muchísimo más que las otras dos si atendemos hasta dónde llegan, porque las dos tienen un alcance infinito. En cambio, las 2 fuerzas nucleares no llegan a salir del núcleo atómico, ¿no? Entonces, ¿qué es más decisivo? ¿Qué es lo que diferencia más? ¿Cuál es la huella de identidad más clara de una fuerza? ¿Lo intensa que son o hasta dónde llegan? Es difícil, en ese sentido es difícil de decir, ¿no? Y, por ejemplo, la fuerza de la gravedad es siempre atractiva, hasta donde sabemos. Prueba de lo contrario. Hasta donde sabemos, sí, pero es atractiva entre 2 masas, se atraen, ¿no? No hay en cambio, la fuerza electromagnética, dependiendo de las cargas eléctricas, si positiva o negativa, o las dos iguales, o las dos diferentes, puede ser repulsiva o puede ser atractiva, ¿no? La nuclear siempre es atractiva, es decir, que en ese sentido la nuclear se parece más a la gravitatoria que la electromagnética, que puede ser repulsiva. Son 4 faunas que 3 se han conseguido unificar y una se resiste. Y ahí es donde están los teóricos. Manuel, lo que me estás diciendo es, oye, Eduardo, no te preocupes tanto de que sea tan fácil o tan débil la fuerza de la gravedad, porque, oye, hay otros rasgos a tener en cuenta, no solo la intensidad. Bueno, pues me voy a esperar un rato. Pero lo que quiere decir es que en la física no vamos a encontrar la solución de los problemas de cada día, a lo mejor, pero sí vamos hacia un periodo de grandes descubrimientos que a lo mejor nos dan hasta una nueva concepción del tiempo. Hasta la semana próxima.